Hola y bienvenidos otra vez a Donde Topa el Misterio. Hoy vamos a hablar sobre los asesinatos de Michigan. Fueron una serie de asesinatos muy publicitados, cometidos hacia mujeres jóvenes entre el año 1967 y 1969, en el sureste de Michigan, por una persona conocida como Co-Ed Killer de Michigan Murder, y su nombre era John Norman Collins. Todas las víctimas de este asesino eran mujeres jóvenes de entre 13 y 21 años de edad, que fueron secuestradas, violadas, golpeadas y asesinadas, generalmente apuñaladas o estranguladas. Ocasionalmente mutilaba los cuerpos después de ser descartados. El asesino, John Norman Chapman, entonces conocido como John Norman Collins, fue arrestado una semana después del último asesinato, condenado a cadena perpetua por este mismo el 19 de agosto de 1970. Actualmente está encarcelado en la prisión de Market Branch. Obreros de una construcción encontraron el cuerpo parcialmente descompuesto y mutilado de un estudiante de arte de 20 años. Ella era Joan Elspeth, en una carretera de Ann Arbor. La habían violado y apuñalado 25 veces con un cuchillo que estimaban medía 10 centímetros de largo. Muchas de estas heridas le habían perforado pulmones, hígados y la carótida, y tenía una herida adicional infringida detrás de la oreja izquierda que le fracturó el cráneo. Como si fuera poco, le cortaron la garganta y le habían atado la minifalda que llevaba puesta alrededor del cuello, ahorcándola. La falta de sangre cerca del cadáver, más el testimonio de testigos presenciales, lleva a la policía a determinar que el cuerpo de Joan había permanecido en su ubicación actual al menos 24 horas. Su asesino probablemente había conducido hasta allí para deshacerse del cuerpo, antes de hacer esfuerzos inútiles para esconderlo con la hierba. Joan fue vista por última vez por su compañera de cuarto, Susan Kolbe, en una parada de autobús la noche del 30 de junio. Ella tenía la intención de viajar para ir a visitar a su novio, y su compañera de habitación la había acompañado a la parada. Susan Kolbe informa a la policía que Joan le había dicho de sus intenciones de hacer autostop. 2 meses después del asesinato de Joan, las investigaciones policiales 2 meses después del asesinato de Joan, las investigaciones policiales produjeron otros 2 testigos presenciales que decían haberla visto caminando con un joven por Emmett Street la noche en que desapareció. Aunque ninguno de los testigos estaba realmente seguro, creían que era John Norman Collins, un estudiante de la Universidad del Este de Michigan, que se especializaba en educación primaria. Vivía directamente al otro lado de la calle de Joan, y cuyas características físicas se asemejaban al dibujo compuesto por la policía. Cuando la policía lo interroga a Collins, él niega rotundamente conocerla e insiste que había pasado el fin de semana del 29 al 30 de junio con su madre en Detroit y no había regresado hasta la mañana del 1 de julio. En un comienzo la policía le cree y no intenta verificar su coartada. El 20 de marzo de 1969, Jane Louise Mixer, un estudiante de Derecho a la Universidad de Michigan de 23 años, desapareció después de publicar una nota en un tablón de anuncios en la universidad en busca de un aventón a través del estado hacia su ciudad natal, Muskegon, donde tenía la intención de contarle a su familia que se había comprometido y que se iba a mudar a Nueva York. Encontraron su cuerpo completamente vestido, cubierto con su propia campera, y tenía una copia de una novela colocada delicadamente a su lado. Fue encontrado la mañana siguiente sobre la tumba en el cementerio de Denton. Una autopsia reveló que le habían disparado 2 veces en la cabeza con una pistola calibre 22. El patólogo también afirmó que Jane no había sido agredida sexualmente y que la muerte había ocurrido aproximadamente a las 3 de la mañana del 21 de marzo y que no había sido asesinada en el lugar donde se descubrió el cuerpo. A pesar de que Jane no había sido víctima de violación, el hecho de que le hubieran bajado las medias para dejarla desnuda la parte de abajo sugería un motivo sexual detrás del asesinato.
y aunque la víctima no fue golpeada, apuñalada o mutilada, su condición de estudiante, la atadura de una prenda alrededor de su cuello y la proximidad de su secuestro y asesinato llevan a los investigadores a relacionarlos con el asesinato de las otras dos mujeres. La policía notaba que había ciertos denominadores comunes en las características físicas de las mujeres y en la forma en que fueron asesinadas. Todas eran de raza blanca. Cada una había sido objeto de una violencia generalizada infligida con un instrumento contundente o afilado. Cada uno de los cuerpos había sido encontrado dentro de un radio de 15 millas. Cada víctima había recibido heridas de cuchillo en el cuello y además habían sido encontradas con una prenda de vestir atada al cuello, y cada una de ellas estaba menstruando en el momento de su muerte. Estos factores llevan a la policía a concluir públicamente que el mismo autor era responsable de al menos 3 de los asesinatos cometidos hasta el momento. El 16 de abril, a las 6:30 de la mañana, el cuerpo de una niña de 13 años llamada Dawn Louise Bason fue encontrado descartado junto a una carretera abandonada. Vestía únicamente una blusa blanca y un sostén que le habían colocado alrededor del cuello. Había sido apuñalada repentinamente en el pecho y los genitales. Tenía múltiples cortes en los senos, las nalgas y el estómago. Luego fue estrangulada hasta morir con un cable eléctrico de 2 pies de largo que todavía tenía anudado su cuello. Encontraron un pañuelo metido en su boca. Probablemente había sido puesto para que ella no pudiera gritar durante su tortura. Y el asesino había colocado su cuerpo en un lugar donde se había asegurado que lo descubrieran de manera rápida. Los investigadores no encontraron evidencia definitiva de que Dawn hubiera sido víctima de una agresión sexual antes de su asesinato. Había sido vista por última vez a las 7:30 del día anterior, caminando a casa de una amiga ubicada apenas a 1 milla de su propia casa. La había acompañado parte del camino un amigo llamado Erkid, quien le dijo a la policía que él y Dawn se habían separado en una carretera desolada a solo 5 cuadras de su casa, donde Dawn había comenzado a caminar solo junto a las vías del tren hacia su casa. Un testigo informó haber visto a la niña minutos antes, aproximadamente 7:35, aunque lo que hizo después de ahí no se puede saber. El pullover naranja que pertenecía a Dawn fue encontrado en una granja desierta, a solo 100 yardas de la carretera en la que su cuerpo fue colocado después de su asesinato. Las partículas de vidrio que se encuentran dentro del sótano de esa granja eran de consistencia similar a las que se encuentran en las suelas y los zapatos de Dawn. Al realizar una búsqueda en el sótano de esta casa de campo, los investigadores descubrieron otra prenda suya, un tramo de cable eléctrico del mismo tipo que usaron para estrangularla, y manchas de sangre, lo que indica que este era el lugar donde la habían asesinado. Una semana después del asesinato de Dawn Bason, un detective que realizaba un examen de rutina descubrió un trozo de tela de la blusa de Dawn, además de un aro que luego se determinó que pertenecía a Marilyn Skelton. Cada artículo había sido colocado deliberadamente allí, lo que indica que el asesino había regresado a la escena del crimen y que los 2 homicidios estaban definitivamente relacionados. Sin embargo, la granja fue destruida en un incendio provocado el 13 de mayo. Cuando se extinguió el fuego, se encontraron 5 lilas recortadas, dispuestas una al lado de la otra a lo largo del camino de entrada al edificio, lo que lleva a los investigadores a teorizar que habían sido puestas allí por el asesino, simbolizando a cada víctima. La recompensa ofrecida por la información que condujera al arresto y condena del asesino aumentó a $42,000. En julio de 1969, como resultado de la investigación coordinada sobre los homicidios, más de 1.000 delincuentes sexuales condenados habían sido investigados y eliminados como sospechosos.
Se han investigado activamente más de 800 pistas de informantes y varios miles de personas habían sido entrevistadas de forma rutinaria. A pedido de la comunidad de ciudadanos, un psíquico holandés llamado Peter Hurkos viajó a Michigan el 21 de julio para crear un perfil psíquico del asesino. Él predijo con demasiada precisión que el asesino era un hombre blanco, de fuerte constitución, no llegaba a los 25 años, que había nacido fuera de los Estados Unidos y que conducía una motocicleta. Habiendo llevado a los investigadores al lugar preciso donde se habían descubierto los cuerpos de cada una de las víctimas, el psíquico también reveló detalles de los asesinatos a los investigadores que no habían sido revelados a la prensa. Aunque esa información resultó ser de poca ayuda durante la persecución real, también predijo que este individuo atacaría por última vez y faltaba poco. El último asesinato atribuido a Coed Killer fue el de Karen Sue Beineman. Tenía 18 años. Era una estudiante de la Universidad del Este de Michigan, quien fue vista por última vez con vida el 23 de julio de 1969. Su compañera de cuarto, Sherry Green, la reportó desaparecida cuando no pudo regresar a su dormitorio después del toque de queda. Tras interrogar a dos compañeros de habitación de Karen, se informó a la policía que ella había sido vista por última vez poco después del mediodía, cuando se dirigía a una tienda de pelucas en el centro de la ciudad. 3 días después de su desaparición, encontraron su cuerpo desnudo, boca abajo, en un barranco boscoso junto a la avenida del río Huron. Un examen médico reveló que Karen había sido golpeada brutalmente en la cara y el cuerpo. Tenía cortes tan profundos que le habían quitado partes de la piel, exponiendo todos los tejidos. Había recibido muchos golpes en el cráneo con un objeto contundente y parece que la habían obligado a tragar una sustancia cáustica. El cuello, los hombros, los pezones y los pechos se habían quemado con la misma sustancia que le obligaron a tomar. Como había sido el caso con víctimas anteriores, su asesino había colocado un pedazo de tela en la garganta de ella para ahogar sus gritos durante su tortura. Murió estrangulada, aunque el patólogo notó que las heridas infligidas en su cráneo y cerebro habían sido tan fuertes que probablemente habían sido fatales. El instrumento que se utilizó para infligir estas lesiones nunca se encontró. El examen forense del cuerpo de Karen reveló que había sido violada antes de su asesinato y que su ropa interior, toda rota, había sido colocada con fuerza dentro de su vagina. La ropa interior de Karen presentaba presencia de semen y recortes de pelo. Esos cabellos eran predominantemente rubios y no pertenecían a la víctima, cuyo color de cabello era castaño oscuro. Conscientes del hecho de que el asesino evidentemente había regresado a los sitios donde había matado antes para mover los cuerpos, posiblemente una especie de rito sexual, la policía teoriza que podría intentar regresar a esta última escena del crimen. El cuerpo de Karen fue reemplazado por el de un maniquí y el barranco que rodea este maniquí fue monitoreado por oficiales encubiertos. Aproximadamente a las 2 de la mañana del día siguiente, en medio de una fuerte y húmeda tormenta, un oficial de policía observa a un joven que salía corriendo al barranco. La lluvia le impidió al oficial observar al joven acercarse, aunque él intentó transmitir por radio eso que vio a sus colegas. La lluvia había dejado inoperable su radio. Al rastrear los movimientos de Karen el día de su desaparición, la policía interrogó a la propietaria de la tienda de pelucas, que había visitado inmediatamente antes de desaparecer. Ella recuerda que Karen visitó su tienda para comprar un tocado de $20 a primeras horas de la tarde del 23 de julio. También recordó haber observado a un joven con cabello corto y oscuro, vestido con un pullover a rayas, esperando en una motocicleta azul afuera de la tienda, cuando Karen hacía su compra. Según se informa, Karen insistió en que la dueña del local observara al hombre con el que había aceptado un paseo, afirmando que había cometido 2 errores muy tontos en su vida: comprarse una peluca y aceptar que un extraño la lleve, antes de decir:
Tengo que ser la chica más valiente o la más tonta del mundo, porque acabo de aceptar que este tipo me lleve. Posteriormente, la dueña del local observó que Karen se subía a la motocicleta con este joven desconocido. Aunque al principio describieron a la motocicleta como posiblemente un modelo Honda 350, cuando la policía interrogó a una empleada de otra tienda al lado de la tienda de pelucas, pudo afirmar que el modelo de la motocicleta era en realidad una Triumph. La descripción del joven con quien Karen había sido vista por última vez fue escuchada por un patrullero llamado Larry Mathewson, quien creía que la persona descrita podría ser John Norman Collins, un ex hermano que tuvo en la fraternidad Theta Chi, que había sido entrevistado previamente pero eliminado de las investigaciones policiales, y quien él mismo había visto conduciendo su motocicleta por el campus de la Universidad del Este de Michigan en la tarde del 23 de julio. Cuando este oficial de policía interrogó a Collins el 25 de julio sobre sus movimientos 2 días antes, admitió que en la fecha había estado montando su moto en las cercanías y se había detenido a conversar con una de sus exnovias mientras estaba en su moto. El policía localiza a la exnovia y le pide 2 fotografías de Collins. Cuando él muestra estas fotografías a las trabajadoras de las tiendas, ambas insisten en que el hombre de las fotografías era la misma persona con la que Karen había sido vista por última vez. La policía ya sabía que Collins le encantaban las motocicletas, poseía varias. Tenía un trabajo a tiempo parcial como inspector en una empresa de fábrica de frenos y actualmente se especializaba en educación primaria en la Universidad del Este de Michigan. Antes de eso había sido estudiante de honor y co-capitán de fútbol en la escuela secundaria. Había ganado una reputación entre sus compañeros de la universidad como un ladrón habitual que una vez había sido desalojado de una casa de fraternidad por robar a sus compañeros de habitación. Sin embargo, las amistades cercanas de Collins lo describieron como un individuo agresivo, de muy mal genio y que ocasionalmente se ve involucrado en actos de violencia contra mujeres, incluido un caso en el que había violado a una mujer. Además, varias de estas conocidas divulgaron que Collins se enfurecería al enterarse de que una mujer estaba menstruando. Una mujer reveló a la policía que en una ocasión, cuando Collins había comenzado a tocarla, le había informado que estaba menstruando y Collins había gritado «¡Ay, es repugnante!» antes de salir muy enojado de su departamento. Al interrogar a los compañeros de trabajo de Collins, la policía se entera que él se deleitaba en repetidas ocasiones al describir con detalles gráficos las lesiones infligidas a cada víctima vinculada al asesino de Michigan. Había afirmado que los detalles le habían sido proporcionados por un tío suyo llamado David Lake, que se desempeñaba como sargento en la fuerza policial. Las lesiones descritas por Collins coincidían con las infligidas a las víctimas, que no habían sido reveladas a los medios de comunicación. Las lesiones descritas por Collins coincidían con las infligidas a las víctimas, que no habían sido reveladas a los medios de comunicación, y David Lake informa a los investigadores que no le había dado ninguna información sobre los asesinatos de Michigan a su sobrino. También determinaron que Collins conocía a la mayoría de las víctimas, había vivido actualmente o anteriormente cerca de su lugar de residencia y posiblemente había establecido un contacto previo antes del asesinato. En el caso de Mary Freslar y Joan Shell, los investigadores pudieron establecer que había sido vecino de ambas mujeres y que en el momento de la desaparición de Mary Freslar, Collins había trabajado en una oficina en la Universidad del Este de Michigan, ubicada justo frente del pasillo de la oficina de Joan. Al entrevistar a una novia reciente de Collins, los investigadores también supieron que ella había vivido en un complejo de apartamentos directamente al otro lado de la calle de la casa de Don Basson y que durante su noviazgo, Collins había sido un visitante habitual de su departamento. Como tal, pudo haber conocido a Basson durante el tiempo que frecuentaba a su novia. El 27 de julio, la policía llega al departamento donde vivía Collins con un compañero. Collins protestó por su inocencia e insistió que la identificación de los testigos era un error.
y se negó a ir a la comisaría para tomar una prueba de polígrafo. La noche siguiente, su compañero de cuarto vio a Collins salir del dormitorio con una caja parcialmente cubierta por una manta. Cuando él abrió la puerta para que su compañero de habitación saliera del apartamento, se dio cuenta que el contenido de esa caja incluía un zapato de mujer morado, un material de jean enrollado y un bolso de arpillera. Más tarde esa noche, Collins le informa a su compañero que simplemente había decidido deshacerse de la caja y su contenido. El tío de Collins, el sargento de la policía estatal, David Lake, se encontraba de vacaciones con su familia en el momento de la desaparición de Beineman y no había regresado a casa hasta el 29 de julio, 3 días después del descubrimiento de su cadáver. Durante sus vacaciones, Collins había estado residiendo temporalmente en la casa de la familia Lake y le habían concedido acceso exclusivo a la casa para poder alimentar a su perro, un pastor alemán. Al regresar de sus vacaciones, la esposa de Lake, Sandra, había notado numerosas marcas de pintura que cubrían el piso del sótano de la familia y que varios artículos, incluyendo una botella de amoníaco, detergente y un bote de pintura negra en aerosol, habían desaparecido de la casa. Ese mismo día, los investigadores le informan a Lake del estado de sospechoso de su sobrino y del nivel de evidencia circunstancial que tenían en su contra. Lake reconoció que la evidencia reunida hasta el momento contra su sobrino era convincente. Aunque en esta primera entrevista no le informó a los oficiales sobre lo que faltaba en su hogar, a la mañana siguiente, Lake raspó parte de la pintura negra que había sido rociada en su sótano para revelar una mancha que se parecía a sangre e inmediatamente fue a la estación de policía para informar de su hallazgo. El sótano del sargento fue sometido a un intenso examen forense, aunque los expertos deducirían más tarde esa mañana que las manchas cubiertas por la pintura negra en realidad era barniz. Uno de los investigadores descubrió muchos cortes de cabello junto a la lavadora familiar. Cuando se le preguntó sobre la fuente de esos pelos, Lake informa a los investigadores que su esposa cortaba regularmente el cabello de sus hijos en el sótano y que lo había hecho antes de irse de vacaciones. Además, en esta búsqueda, también descubrieron pequeñas manchas de sangre en 9 áreas diferentes del sótano. Se descubrió que 2 de estas manchas de sangre eran de tipo A, el tipo de sangre de Karen Sue. Los pelos encontrados en la ropa interior de Beineman y los recuperados del sótano de la casa de los Lake se sometieron a un análisis forense detallado de neutrones para determinar si procedían de la misma persona. Las muestras recuperadas de ambas ubicaciones resultarían tener una precisa coincidencia. Evidentemente, a pesar de las negativas de Collins de conocer a Karen Sue, la niña había estado en el sótano del tío de Collins en el momento, poco antes o después de su asesinato. El interrogatorio a los vecinos del tío de Collins arrojó pruebas circunstanciales adicionales. Una vecina recordó haber visto a Collins salir de la casa de su tío con una caja de detergente para ropa antes de que la familia Lake regresara de sus vacaciones. Otra vecina informó a los investigadores que había escuchado los gritos ahogados de una mujer saliendo de la casa de Lake la noche de la desaparición de Beineman. La misma tarde que la policía registró el sótano de la familia Lake, Collins se enfrentó a pruebas obtenidas y deducidas hasta el momento. Más tarde ese mismo día, habiendo recibido informes de laboratorio que indicaban que las muestras de cabello recuperadas de la ropa interior de Beineman coincidían con las descubiertas en el sótano de Lake y que las manchas de sangre recuperadas de ese lugar eran del mismo tipo que las de ella, Collins fue arrestado y su apartamento y su vehículo fueron registrados. A pesar de recuperar muchos artículos robados de su apartamento y de que su compañero de piso le informara que Collins tenía el hábito de cometer robos, no hay evidencia incriminatoria que vincule a Collins con Beineman o cualquier víctima de Michigan. Se descubrieron asesinatos, aunque su compañero de dormitorio informó a los oficiales en esta fecha del incidente 2 días antes que él. Había observado a Collins llevando una caja de lavandería que contenía ropa de mujer y joyas desde su apartamento hacia su auto. El 1 de agosto del 69, John Norman Collins fue procesado formalmente por el asesinato de Karen Sue Beineman. Fue detenido sin derecho a fianza.
En una conferencia de prensa relacionada con el arresto y acusación de Collins, en relación con el último de los asesinatos de Michigan celebrados en esa fecha, el intendente de la policía Frederick Davids reveló que Collins había sido sospechoso en el caso de Beineman desde el mismo día en que desapareció, y que estas sospechas se habían intensificado tras el examen forense del sótano de su tío. Además, la vigilancia de Collins se inició el 26 de julio, luego de la presentación de un informe por el patrullero Larry Mathewson, detallando la identificación positiva del testigo presencial que había obtenido y había arrestado formalmente por un cargo la noche anterior. Después de un largo juicio, el 19 de agosto de 1970, John Norman Collins fue declarado culpable unánimemente del asesinato en primer grado de Karen Sue Beineman. Él permaneció impasible al escuchar al presidente del jurado anunciar el veredicto, y su madre y su hermana salieron de la sala llorando. La sentencia formal estaba programada para el 28 de agosto. Ese día, Collins fue sentenciado formalmente a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de dictar sentencia, el juez Conlin le preguntó a Collins si deseaba dirigirse a la corte antes de que se impusiera la sentencia. En respuesta a ello, Collins se levanta de su silla y dice lo siguiente: tengo dos cosas que decir. Creo que el jurado conscientemente intentó darme un juicio justo. El jurado no se tomó su tarea a la ligera, pero creo que las cosas fueron exageradas. Las circunstancias que rodean este caso me impidieron tener un juicio justo. Fue una parodia de la justicia lo que tuvo lugar en esta sala de audiencias. Espero que algún día se corrija. Segundo, nunca conocí a una chica llamada Karen Sue Beineman. Nunca hablé con ella, nunca la llevé a una tienda de pelucas y nunca la llevé a la casa de mi tío y nunca la maté. Actualmente, Collins cumple su sentencia de cadena perpetua en la prisión de Market Branch. Él continúa manteniendo su inocencia del asesinato de Karen Sue Beineman, así como otros asesinatos relacionados con el asesino de Michigan, a pesar de haber rechazado una oferta en 1977 para someterse a una nueva prueba de polígrafo público. Y terminamos. Eso es todo. Espero que les haya interesado. Hasta el próximo.